Antes de entrar a estudiar y analizar los textos bíblicos desde la perspectiva que esta serie de videos propone, es necesario preparar la mirada para abordarlos desde los fundamentos conceptuales y teóricos mismos de la antropología. Así que, para lograr ese objetivo, en este módulo inicial se propondrá un marco conceptual que justifica y orienta el enfoque antropológico que vamos a aplicar al estudio del Tanaj. La pregunta que lo atraviesa entonces es: ¿qué ganamos como estudiosos, ya sean creyentes o como curiosos interesados en el tema, al leer el Tanaj con herramientas de la antropología? En esta serie de videos presentaré las grandes corrientes de la antropología, desde el funcionalismo de Durkheim y la estructuralidad de Mary Douglas hasta los enfoques simbólicos de Gertz o el análisis preformativo de Victor Turner, entre otros que veremos a lo largo de esta serie. Aprenderemos a pensar los relatos bíblicos como expresiones rituales, las leyes como estructuras normativas que modelan la vida social y a los personajes como arquetipos colectivos que condensan valores, temores y aspiraciones de una cultura. También se introducirá la noción de Israel como una sociedad tribal y su transición hacia una organización mucho más compleja, observando cómo los textos nos dan cuenta de un pueblo en evolución constante, entre el desierto y el templo, entre la alianza y el exilio. Por todo ello, esta serie de videos será de total ayuda para aquellos que se acercan al estudio de la Biblia hebrea desde cualquier postura, sea esta escéptica, atea, agnóstica o desde la creencia, además de servir de fuente de información a los estudiantes de antropología que quieran aprender un poco más de su disciplina y cómo hacer un estudio y análisis a cualquier objeto o producción cultural. El Tanaj, como núcleo fundante del pensamiento judío y fuente milenaria de espiritualidad, ética y cosmovisión, ha sido objeto de múltiples aproximaciones exegéticas a lo largo de la historia, desde la interpretación midrashica hasta los comentarios medievales, desde la hermenéutica filosófica hasta la lectura mística. Sin embargo, en tiempos recientes, el estudio del Tanaj ha comenzado a dialogar también con las ciencias humanas, entre ellas la antropología, ciencia y disciplina que ofrece herramientas metodológicas y conceptuales desde una perspectiva integradora. Por eso, debemos entonces interrogarnos por la naturaleza de la antropología y preguntarnos lo siguiente. Desde una definición preliminar, podemos decir que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano en su complejidad, tanto como ser biológico, cultural, lingüístico, simbólico, social e histórico. Su propósito es comprender cómo los distintos grupos humanos construyen sentido, organizan su vida, desarrollan sus creencias, instituciones, normas y valores. Etimológicamente, el término proviene del griego antropo, hombre o ser humano, y de logos, discurso, estudio o razón, y alude al intento sistemático de conocer al ser humano en todas sus manifestaciones. Como disciplina académica, la antropología se consolidó entre los siglos XIX y XX, en el contexto del auge colonial europeo y de los primeros estudios comparativos sobre culturas otras o distintas a las del modelo occidental. A lo largo del siglo XX, la antropología se redefinió críticamente, alejándose de los presupuestos eurocéntricos y evolucionistas iniciales y orientándose hacia una comprensión contextual, dialógica y plural del fenómeno humano. Por eso, y frente a esa diversidad, es que podemos encontrar tantas y distintas definiciones de lo que ella es y cómo opera. Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, un antropólogo estructuralista, la definía como: la antropología tiene por objeto, en primer lugar, el estudio de las sociedades llamadas primitivas, pero también se interesa por todos los aspectos de la vida social, que, en las sociedades complejas, pueden ser consideradas como arcaicos o marginales. Mientras que Clifford Geertz, un antropólogo interpretativo, nos decía en cambio lo siguiente: la antropología es una ciencia cuyo progreso se caracteriza menos por un perfeccionamiento de los consensos que por un refinamiento del debate. Lo que en ella se consigue no es tanto el acuerdo como la profundización de la discusión.
El campo antropológico es diverso en sus enfoques teóricos. Algunos de los más influyentes son el evolucionismo cultural, que propone una secuencia universal de evolución de las culturas desde las etapas primitivas hasta formas más civilizadas. Si bien esta perspectiva ha sido superada por su sesgo etnocéntrico, deja planteada la pregunta sobre los procesos de cambio y desarrollo. El difusionismo, que sostiene que los rasgos culturales, como las tecnologías, los mitos, las costumbres, se transmiten por contacto entre sociedades, ya sea por migración, comercio o conquista. Rechaza la idea de que las culturas evolucionen de forma independiente, enfatizando en cambio el préstamo y la adaptación de elementos externos. El relativismo cultural postula que cada cultura debe ser entendida en sus propios términos, sin juzgarla desde estándares externos. Rechaza jerarquías culturales y defiende que los valores, prácticas y creencias solo pueden evaluarse dentro de su contexto específico. El funcionalismo entiende las instituciones culturales como mecanismos orientados a satisfacer necesidades o a mantener la cohesión social. Desde esta perspectiva, los rituales, mitos y normas cumplen funciones específicas dentro del sistema social. El estructuralismo considera que las culturas están organizadas por estructuras profundas del pensamiento humano, que muchas veces se expresan como posiciones binarias, y que además se realizan en los mitos, los sistemas de parentesco y las cosmovisiones. Antropología simbólica e interpretativa centra su atención en los símbolos, los rituales y las narrativas como vehículos de sentido. Aquí, el antropólogo actúa como un intérprete de culturas, desentrañando los códigos mediante los cuales las sociedades comunican y transmiten significados. La antropología hermenéutica reconoce la proximidad metodológica entre la interpretación de textos sagrados y la lectura de las culturas como textos vivos. El acto interpretativo se convierte aquí en una vía legítima de acceso al sentido profundo de las expresiones humanas. Desde mi experiencia personal como estudiante e investigador, más allá de haberme formado en las principales corrientes teóricas de la antropología, fui instruido en su abordaje desde 5 campos interrelacionados que permiten comprender su carácter holístico. Así llegué a estudiar la antropología social o etnológica, que estudia las prácticas culturales y estructuras sociales en su diversidad y funcionamiento. La antropología lingüística, centrada en el lenguaje como sistema simbólico constitutivo de la cultura. La antropología evolutiva o física, que se interesa por los orígenes biológicos del ser humano y su adaptación en el tiempo. La arqueología, que interpreta las culturas pasadas a través de sus restos materiales. Y finalmente, la antropología filosófica, que problematiza el concepto mismo del humano, sus límites y sus posibilidades. Debe quedar claro que estos enfoques no operan de manera aislada, sino que se integran a través de metodologías mixtas, combinando técnicas cualitativas, como la observación participante, las entrevistas en profundidad o el análisis simbólico, con herramientas cuantitativas como las encuestas, los análisis estadísticos y el modelado de datos. Esta combinación metodológica permite abordar los fenómenos humanos en su complejidad, reconociendo tanto la dimensión empírica como la interpretativa del conocimiento social. En este sentido, la antropología puede ser comprendida como una ciencia de síntesis dentro del campo de las ciencias sociales, que articula conocimientos provenientes de disciplinas como la historia, la lingüística, la sociología, la filosofía, la psicología cultural e incluso la teología comparada. Su vocación integradora le permite construir marcos interpretativos amplios y flexibles, adecuados para el estudio de fenómenos simbólicamente densos y culturalmente complejos, como es el caso del Tanaj mismo. Este enfoque plural e interdisciplinario es el que me propongo a compartir en esta serie de estudios, en los que la antropología servirá como puente para pensar el Tanaj desde nuevas perspectivas, sin perder el respeto por su centralidad espiritual ni su riqueza como texto revelado. La antropología no reemplaza la lectura espiritual del Tanaj, ni se opone necesariamente a la fe, sino que puede funcionar como una herramienta auxiliar que permite acceder a nuevas capas de significado. Su objetivo no es cuestionar la veracidad de las creencias, sino comprender su función, estructura
y transmisión en el tiempo. Desde esta perspectiva, es posible aplicar categorías antropológicas al análisis del Tanaj para lo siguiente. Por ejemplo, comprender el contexto cultural, social y simbólico de los relatos bíblicos. Reconocer la función formadora de identidad que cumple la narrativa bíblica en la constitución del pueblo de Israel. Analizar los mitos fundacionales, las genealogías, las leyes, los rituales y las instituciones como formas de organización simbólica y social. Observar cómo se expresa el pensamiento simbólico a través del lenguaje profético, legal y narrativo. Estudiar las tensiones entre el universalismo y el particularismo, entre la pureza y la impureza, entre el orden divino y el caos. La antropología, en este sentido, puede también proporcionar un marco para la comprensión transcultural, ayudando a situar las expresiones bíblicas en diálogo con otras tradiciones del antiguo cercano oriente, sin diluir su singularidad ni despojar al Tanakh de su valor espiritual. Abordar el Tanakh desde una perspectiva antropológica no implica reducirlo a un producto humano, sino reconocer que lo divino se manifiesta también a través de lo humano, de su lenguaje, su historia, sus símbolos, su cultura. Esta mirada no exige abandonar la fe, sino enriquecerla con una comprensión más profunda de las condiciones concretas en las que la revelación fue vivida, escrita y transmitida. Pues, como nos recuerda muy bien el Talmud, Dibra Torah Bilashon Bnei Adam. La Torá habla en el lenguaje del ser humano. Así, el estudio antropológico no sustituye la interpretación religiosa, pero puede complementarla ofreciéndole herramientas para pensar la revelación como un proceso que también es histórico, colectivo, simbólicamente estructurado y con un alto valor cultural. Aquí entonces está el propósito de esta serie de estudios: tender puentes entre la fe y la ciencia humana, entre el texto y el contexto, entre lo eterno y lo temporal. Una antropología del Tanaj puede convertirse, de este modo, en una vía de acceso renovada a los misterios del texto sagrado y en un espacio fértil del diálogo entre el pensamiento religioso y el conocimiento académico. En este primer acercamiento, hemos definido a la antropología como una ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, sus culturas, símbolos, lenguajes, instituciones y formas de vida. Hemos repasado sus principales corrientes teóricas, desde el evolucionismo hasta la antropología simbólica e interpretativa, señalando cómo estas perspectivas permiten enriquecer la lectura del Tanaj al entender sus dimensiones históricas, sociales y simbólicas. También comenté cómo desde mi experiencia personal, la antropología me fue enseñada como una disciplina que se despliega en 5 campos complementarios: la antropología social o etnológica, la lingüística, la evolutiva, la arqueológica y la filosófica. Cada una de ellas aporta un ángulo distintivo para comprender la complejidad humana y juntas se apoyan en metodologías tanto cualitativas como cuantitativas que combinan el análisis empírico con la interpretación profunda. Finalmente, hemos señalado cómo la antropología integra saberes de otras ciencias sociales como la historia, la sociología, la filosofía y la lingüística, constituyéndose así en una herramienta poderosa para estudiar el Tanakh de forma más amplia, rigurosa y profunda, sin sustituir su lectura espiritual, sino ampliando sus horizontes de interpretación. Espero que esta introducción haya sido muy fructífera para todos y que nos sigan en el siguiente episodio de esta serie, en el que continuaremos aportando los elementos fundantes de la antropología al considerar sus bases epistemológicas.